Y el día de hoy vamos a estar en Efesios capítulo 1 del versículo 3 al versículo 6. Y he titulado el mensaje el día de hoy, Escogidos para alabanza a Dios. Escogidos para la alabanza que Dios merece. Y miren lo que dice Efesios capítulo 1 del versículo 3 al versículo 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Oremos. Padre, te doy gracias por permitirnos estudiar tu palabra y te suplico que nuestros ojos espirituales sean abiertos en esta mañana para comprender las riquezas de tu gracia, la gloria de tu gracia, la belleza de tu gracia, Señor. Padre, no podemos comprender cómo hemos sido escogidos por ti. La única razón es que tú lo has hecho de pura gracia. No hay nada en nosotros, pero damos gracias por la elección maravillosa de la cual nosotros disfrutamos los beneficios. Te pedimos que nos guíes esta mañana y que me ayudes, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, como les dije, estamos en Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 6 y esta mañana vamos a estar considerando la idea de que somos escogidos de parte de Dios, pero tiene un propósito principal esa elección de parte de Dios. Todo lo que Dios hace al escogernos, al salvarnos, es que tiene un propósito principal. Y ese propósito principal es que Él se lleve la gloria, que Él sea exaltado. El hecho de que nosotros no ganemos nuestra salvación por nuestros propios medios, sino que sea una obra de Él, de principio a fin, una elección que Él hace soberanamente. Él lo hace ¿para qué? Para que solamente Él pueda ser glorificado. ¿Y por qué esto es bueno? Porque Él es Dios. Nosotros queriendo robar la gloria, pues no está bien porque nosotros somos Dios, pero que Dios quiera toda la gloria para Él es correcto porque Él es Dios. Algunas veces tenemos confusión y decimos, bueno, ¿por qué Dios quiere toda la gloria para Él? La razón es que Él la merece naturalmente porque Él es Dios. A veces nosotros queremos la gloria porque queremos actuar como si fuéramos dioses, pero en el único que es correcto llevarse toda la adoración es en Dios mismo. Así que toda la salvación tiene un propósito principal y es que nosotros eternamente alabemos a Dios. Y vamos a ver esta sección del versículo 3 al versículo 6 en varios puntos, pero comencemos con el primer punto. Somos escogidos en Cristo Jesús. Esta elección no sucede independientemente de Cristo. El Padre nos elige, pero nos elige en Cristo Jesús. Y miren el versículo 3 al versículo 6. Podemos ver y analizar, varias ocasiones donde aparece en Cristo, o mediante Jesucristo, o en el amado. Miren ahí el final del versículo 3. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero lo ha hecho en Cristo. Si ustedes miran, por ejemplo, el versículo 4, según nos escogió, pero nos escogió ¿en quién? En Él, refiriéndose a Jesucristo. Bajen su mirada al versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Luego el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros ¿en quién? En el amado, refiriéndose a Jesucristo. Y luego si ustedes continúan leyendo los versículos, no solamente en el capítulo 1, pero en toda la carta, hay una conexión de que todo lo que el Padre hace, lo hace en Jesucristo. La primera observación que tenemos que hacer juntos es que Dios Padre es quien hace una obra de elección de los creyentes, pero esa es una operación que hace el Padre de manera inseparable con el Hijo. Y si ustedes ponen atención, si lo leímos hace unos minutos, más adelante, desde el versículo 13 y 14, encontramos que el Espíritu Santo también tiene una operación en la salvación de los creyentes.
Y lo que podríamos concluir rápidamente entonces de este primer capítulo de Efesios es que la salvación que tenemos es una salvación trinitaria. Los tres miembros de la Trinidad están incluidos en la obra de nuestra salvación. Por ejemplo, miren, del versículo 3 al versículo 6 se enfatiza la obra soberana de salvación del Padre. Del versículo 7 al versículo 12 se enfatiza la redención del Hijo. El Hijo entregando su cuerpo, derramando su sangre para redimirnos. Y del versículo 13 al versículo 14 está el sello del Espíritu como la garantía de nuestra salvación. Nuestra salvación es una salvación trinitaria. Todos los miembros de la Trinidad operando de manera unificada, eternamente, rescatando a pecadores. Miren algunos versículos más donde se habla de esta idea de que somos escogidos en Cristo, o de que lo que el Señor está haciendo, Dios Padre, lo hace a través de Jesucristo. Por ejemplo, miren el capítulo 2 y miren el versículo 6. Y esto para enfatizar que la unión del creyente con Cristo es fundamental. Miren el capítulo 2, versículo 6. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Solamente en ese versículo 3 menciones. Es que es a través de Jesucristo que Él nos salva. Es por medio de nuestra unión con Jesucristo que somos rescatados. Miren el versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y continúen ahí en sus Biblias. Por ejemplo, vayan al capítulo 2 y miren el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Es a través de Jesucristo. No hay otro camino de salvación. No hay otra verdad, no hay otra manera de encontrar la vida eterna. Y por eso es que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay múltiples caminos hacia Dios. Si no es a través de Jesucristo, no podemos acercarnos a Dios. Es en Él y solamente en Él. Miren el capítulo 3, el versículo 11. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Miren el versículo 12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Vayan al capítulo 4 y miren el último versículo del capítulo 4, en el versículo 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Cuál es el énfasis aquí? El Padre haciendo su obra de salvación, pero haciéndola en el Hijo, en Jesucristo. Si estás fuera de Cristo, no haces parte de la familia de Dios. Si no crees en Jesucristo, no puedes hacer parte de la familia de Dios. Todo lo que el Padre hace, lo hace en su Hijo eterno. Por supuesto, también con el sello del Espíritu, que es Dios. Miren el capítulo 5 del versículo 8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Todas las conexiones de la vida cristiana están hechas a través de Jesucristo. Estamos en Él, estamos identificados con Él, estamos unidos a Jesucristo, y sin Él no tenemos ninguna esperanza. Miren el capítulo 6, el versículo 10. Por lo demás, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Si estamos unidos a Él, si nuestra salvación de principio a fin es porque estamos en Jesucristo, ¿cómo podemos entonces ser fortalecidos durante nuestra vida cristiana? La única manera es que seamos fortalecidos en Él, en el Señor Jesucristo. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Y miren el versículo 21 en el capítulo 6. Pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación, lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Un buen nombre para sus hijos. Amado hermano y fiel ministro en el Señor. Aún es interesante porque esta expresión aparece. Si alguien es un apóstol, si alguien es un siervo como este Tíquico,
Era un ministro, ¿pero qué? En el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida del cristiano está completamente identificada con Jesucristo. Es más, de ahí viene el término cristianos. Porque los primeros creyentes, todo lo que hacían, todo lo que hablaban, todo lo que decidían, lo hacían porque querían agradar a Jesucristo en el cual vivían. Y las personas empezaron a escuchar de este Cristo, del cual estas personas, estos primeros creyentes, hablaban todo el tiempo. Y los empezaron a llamar ¿cómo? Cristianos. ¿Por qué? Porque todo en sus vidas estaba identificado con Jesucristo. Las personas en sus trabajos, las personas que vivían alrededor de ellos, escuchaban constantemente que había alguien que se llamaba Jesucristo y que ellos hacían todo absolutamente por ese Jesucristo. Y los empezaron a llamar cristianos. No principalmente porque ellos llegaban al conjunto donde vivían, al trabajo donde trabajaban y decían, yo soy cristiano. Más bien sus vidas reflejaban que eran cristianos. Y las personas los empezaban a llamar, estos son cristianos. Eran sus vidas lo que reflejaba una vida completamente entregada a Cristo. Porque no solamente era una religión o una reunión a la cual asistían, todas sus vidas estaban completamente identificadas con Jesucristo, todo. Eso significa ser cristiano. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, en estos versículos. La salvación elegida, la elección del Padre es hecha en Cristo, a través de los méritos de Cristo. ¿Qué significa esto? Miren, esta doctrina de la unión con Cristo ha sido desarrollada y hay libros enteros, hay tomos enteros hablando de lo que significa estar unido con Cristo. Así que no podemos profundizar todo, pero algunos énfasis que podemos hacer. Número 1, Dios nos elige para que estemos unidos en Cristo. La imagen de la unión con Cristo, yo estaba pensando, y alguna vez pensamos en unión y pensamos por ejemplo en dos objetos y uno los une por medio de un pegamento o con unos ganchos. Esa no es la imagen de la unión con Cristo. Más bien la imagen de la unión con Cristo está más relacionada con la palabra bautizo, que significa estar sumergido. Usted no está pegado con un pegamento a Cristo donde usted está a un lado, sino que lo que dice la Biblia es que cuando estamos en Cristo, usted está sumergido en el cuerpo de Cristo. Esa es una imagen más cercana, estar en Él. Nuestra unión con Él significa que donde Él está, nosotros estamos y estaremos. Si el Señor está por la eternidad en el cielo, allá está reservado nuestro lugar, porque donde Él está, nosotros estaremos. Y si Él tiene acceso al Padre, nosotros tenemos acceso al Padre. Y si Él tiene acceso a la herencia eterna que recibe, nosotros tenemos acceso a eso. Es esta idea como del hermano mayor que puede entrar a algún lugar y es un precursor y todos los que vengan con él pueden entrar. Si usted no viene con Jesucristo, no puede entrar, pero si está con Él, donde Él está, nosotros estaremos. Tal vez usted a veces siente, por la manera que ha vivido, por el pecado que aún está en su vida, usted dice, yo no tengo derecho a acercarme a Dios, de pedirle algo, de suplicarle algo. Y pensar estar en el cielo, no, tal vez eso no pertenece por la vida que yo he vivido. ¿Sabe qué? Descanse en la obra de Cristo, porque si usted se puede acercar a Dios, si usted va a estar un día en la eternidad con Él, es porque usted viene a través de Jesucristo, no a través de sus propios medios. Estamos unidos a Él. ¿Saben qué? Estamos literalmente en Él, sumergidos en Jesucristo. ¿Qué más significa esto de estar unido? Significa que legalmente estamos en Cristo. ¿Y qué significa esto? Que la obediencia que Jesucristo obedeció en su encarnación ahora está a mi favor. Si usted está en Jesucristo, está completamente rodeado de Él, el Padre lo ve a usted como si usted hubiera obedecido igual que Jesucristo. Y eso es incomprensible, que el Padre me vea a mí como si yo hubiera obedecido como Jesucristo, porque estoy en Él. Su obediencia, su justicia ahora está imputada a mi favor.
Pero no solamente eso, el Padre me ve como si mis pecados ya hubieran sido completamente cancelados y pagados. ¿Por qué? Porque yo estoy identificado con Cristo no solamente en su vida de obediencia, sino también en la cruz. En un sentido, como lo dice la Biblia, es nosotros morimos con Él en esa cruz. El que murió, el que pagó el precio, fue Él. Pero yo estoy identificado con esa muerte. Él pagó, yo era el que debía estar ahí, pero Él se puso en mi lugar como sustituto. Pero Él resucitó y nosotros resucitamos a vida nueva y un día resucitaremos con cuerpos glorificados. Un cuerpo similar al que Jesucristo recibió resucitado es el cuerpo similar que nosotros recibiremos en la resurrección. Miren que nuestra unión con Cristo es fundamental. Con Él lo tenemos todo. Pero si no tenemos a Jesucristo, o si tú no tienes a Jesucristo, no tienes absolutamente nada. Nuestra deuda está cancelada. Él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. ¿Qué más significa? Significa que la fe y la vida de los creyentes se vive en Cristo. Una persona que dice estar unida a Cristo, entonces debe reflejar ese estilo de vida. Si usted dice que es un cristiano, que usted está unido espiritualmente con Cristo, que donde Él está sentado en los lugares celestiales, usted también está sentado ahí espiritualmente, eso se tiene que reflejar en esta vida que está llevando en este momento. O sea, no me puedes decir que estás unido con Cristo, que tu vida es Cristo, pero que eso no se nota en la manera en que vives. Es imposible. Es imposible que digas que estás unido profundamente con Jesucristo, pero que no se note en tu familia, en tu casa, que tus compañeros de trabajo no pueden saber. A veces sucede que alguien llega y dice, no, yo soy cristiano, y la gente, ¿en serio? Si esa reacción sucede en su vida, pues bueno, habría que preguntarse qué pasa. ¿Qué pasa? Más bien la gente, sin que usted dijera que es cristiano, la gente debería decir, ¿tú por qué vives tan diferente? ¿Tú por qué eres tan diferente? Y ahí es una oportunidad para decir, ¿saben qué? Es porque yo vivo en Cristo Jesús. Esa es mi diferencia. Es la única diferencia realmente. Vivimos nuestra vida en Cristo, por medio de Cristo, para los propósitos de Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren lo que dice, si Cristo estaba crucificado, yo fui crucificado con Él. Mi deuda fue cancelada. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo a través del Hijo de Dios. Todo lo que hago, lo hago a través de Jesucristo. Si hago un ministerio, lo hago a través de Cristo. Si me acerco al Padre, lo hago a través de Cristo. Toda mi vida a través de Él. ¿Qué es lo primero que podemos concluir? Que la elección de Dios Padre es hecha en Cristo Jesús. Punto número 2. Somos escogidos para recibir toda bendición. Y miren, este primer punto que vimos, de que estamos en Cristo, pues fue tomado de varias observaciones durante todos estos versículos del 3 al 6. Pero ahora entremos en el orden del pasaje. Escogidos para recibir toda bendición. Miren el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una vez más, ¿qué está expresando Pablo en este versículo? Que Dios debe recibir toda la exaltación, toda la alabanza, todos los elogios. Bendito sea Dios Padre, exaltado sea Él, glorificado sea Él, bendito. Aquí lo que está haciendo Pablo es, ni siquiera está haciendo un llamado, sino que está haciendo un reconocimiento. Yo creo que este versículo 3 se podría leer realmente, bendito es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un reconocimiento de lo que Él ya es. Él es bendito. Pero hay una pregunta que yo no sé si ustedes la han tenido. Cuando leemos la Biblia, entendemos fácilmente que Dios nos bendiga, ¿cierto? Pero qué difícil es cuando hay una instrucción de que ustedes bendigan a Dios. ¿Cómo puedo yo bendecir a Dios?
Entiendo que Dios me bendiga, pero ¿cómo yo, que no tengo absolutamente nada, voy a bendecir a Dios? Miren cómo funciona esto. La bendición de parte de Dios a los seres humanos es Dios dándonos algo que nosotros no tenemos. Pero cuando nosotros bendecimos a Dios, simplemente estamos reconociendo lo que Él ya es, lo que Él ya tiene. Es un reconocimiento de su bondad, de su grandeza, de su poder. Si pudiéramos poner una ilustración, pensemos por ejemplo cuando alguien, esto va a ser muy, ¿cómo se dice? Cursi, pero digamos que hay alguien que es muy dulce. Una persona que es muy dulce, ¿qué es? Bueno, es dulce en sí mismo, en sus formas, pero también cuando habla a otros, habla con mucha dulzura, ¿cierto? Esa persona que es dulce puede dar dulzura a otros. Lo que está diciendo Pablo aquí es, bendito es Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Él es la fuente de toda bendición. No le estamos dando nada a Él. Cuando yo bendigo a Dios, no le estoy dando nada, no le estoy aportando nada. Estoy simplemente reconociendo lo que Él ya es. Y Él es la fuente de toda bendición. Él bendice a todos. Todos dependemos de Él, pero Él no depende de absolutamente nadie. Bendito sea Dios. Exaltado. Aquí Pablo lo que está diciendo es que el Padre es el bendito. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo que está haciendo es un llamado a que reconozcamos que Él es la fuente eterna e inagotable de toda bendición, que solo Él puede bendecir y dar a los seres humanos lo que realmente necesitamos. Miren, ustedes y yo tenemos una tentación y es buscar nuestra bendición fuera de Dios. Queremos buscar la bendición a través de el dinero, la bendición a través de una persona. Queremos depender de algo más. Pero ¿saben qué enseña la Biblia? Que el único que puede bendecirnos verdaderamente es Dios. Nadie más tiene esa capacidad. Cuando usted busca su satisfacción fuera de Dios, lo que va a pasar es que va a quedar insatisfecho. Y podríamos encuestar a todos aquí, sabemos que esa es la respuesta. Cuando usted ha buscado estar satisfecho en esta vida sin buscar realmente a Dios, queda completamente insatisfecho y vacío. ¿Saben cómo lo decía San Agustín? Voy a parafrasear, porque no me acuerdo exactamente, tal vez sí me acuerdo exactamente. Pero ¿qué decía San Agustín? Todo ser humano nace con un vacío en su corazón, en su interior, y va a sentirse insatisfecho y vacío hasta que ese vacío sea llenado con Dios, porque ¿saben qué? Ese vacío solamente tiene la forma de Dios. Cualquier otra cosa que pongas ahí va a quedar incompleto. El único que lo puede llenar es Dios. Él es la fuente de toda bendición verdadera. Él es el único que puede bendecir verdaderamente al ser humano. Pero miren, hay algo interesante. Dios no solamente es la fuente de toda bendición verdadera, sino que Él es la fuente de la bendición completa. Miren el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Él no solamente es la fuente verdadera de bendición, sino que Él es la fuente de toda bendición espiritual. Lo que está afirmando Pablo es que aquellos que son parte de la familia de Dios, aquellos que están unidos a Cristo, ya tienen todas las bendiciones espirituales que podrían tener. Esto lo voy a repetir con calma. Si usted es cristiano verdadero, si usted está unido a Cristo, si usted está en Cristo, escúcheme con atención, usted ya tiene todas las bendiciones espirituales que podría tener. Ya son suyas, ya se han sido dadas. Y esto es lo que está diciendo el texto. Miren el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Y aquí el tiempo es importante. Aquí está hablando de ¿qué? De algo que Dios hizo ¿cuándo? En el pasado. Está hablando de una acción que ya Dios realizó. Él ya bendijo a los que eran suyos desde antes. Y dice que nos bendijo con algunas bendiciones. Él dice, Él los bendijo desde antes con algunas bendiciones o con todas las bendiciones. Dice que si usted está en Cristo, usted ya tiene absolutamente todo lo que necesita.
Usted está en este momento diciendo, no, todavía me faltan cosas. ¿Sabe qué dice Dios? Ya te di todo lo que necesitas. Todo lo que tienes es lo que necesitas justamente en este momento. Espiritualmente, si usted está en Cristo, entonces quiero decirle algo. Usted es espiritualmente multimillonario. Tiene absolutamente todo lo que necesita. Todas las bendiciones espirituales ya las tiene. No le hace falta absolutamente nada. Lo tiene todo en Cristo. Es una acción pasada. Y eso tiene implicaciones. Y es que usted no recibe la bendición hoy en día por la forma o la manera en que se está comportando. ¿Qué quiere decir eso? Que la bendición que usted recibe de parte de Dios es ¿qué? Por gracia. Porque Él decidió esa bendición aún antes de que usted naciera. Antes de que usted hiciera bien o mal, Él ya había decidido bendecirlo completamente. Es por gracia. Y mire lo que dice, nos ha bendecido con toda bendición. No solo esta bendición es por gracia, sino que esta bendición es una gracia completa. ¿Qué significa la palabra toda bendición en griego? Lo mismo que en español, toda. Algunos están ahí como, ¿qué significará en griego todo? Bueno, todo significa todo. Todo tipo de bendición, toda clase de bendición que usted necesita espiritualmente, Dios ya se la ha dado, si está en Cristo. Miren lo que continúa diciendo el versículo. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto significa que todo lo que necesitamos ya ha sido dado por Él de manera espiritual. Toda la riqueza espiritual está a nuestra disposición. No hay cristianos de segunda clase. No hay cristianos como que tienen más riqueza espiritual que otra. Ustedes a veces han tenido esa idea. Tal vez es que este tiene como más conexión con Dios. Ore usted porque usted sí lo escucha directo. Si usted está en Cristo, usted tiene toda la bendición de Dios a su disposición. Y vamos a ver las implicaciones de eso en unos momentos. Pero esto es muy importante. Aquí no hay cristianos de segunda categoría o de tercera categoría. Si usted está en Cristo, usted tiene todo lo que necesita para vivir la vida cristiana. La idea es que Dios nos ha bendecido espiritualmente. ¿Esto qué significa? Que ha provisto todos los beneficios espirituales que necesitábamos. Nos ha justificado, nos ha redimido, nos ha adoptado como hijos, ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Ese es otro error. Usted no tiene pedacitos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted. Por supuesto, si usted anda en el Espíritu, está dejando que esa influencia del Espíritu sea mayor. Pero usted no tiene el Espíritu Santo por porciones. Está todo a su disposición. Ahora la pregunta es, ¿está disfrutando y está usted viviendo conforme a esas riquezas que ya le fueron dadas? Y estoy hablando a cristianos. Si usted no es creyente, espere un rato que ahora le hablo a usted. Pero si usted es cristiano, todas las bendiciones de Dios espirituales están disponibles. Es como si le dijera, mire, la cuenta de banco está ahí, repleta. Si usted no la usa, eso es otra cosa, pero los recursos están dados para que usted viva una vida cristiana fructífera, una vida cristiana que le dé gloria a Dios. Algunos se van a preguntar, pero ¿por qué? Si yo he puesto mi confianza en Cristo, si yo me he arrepentido de mis pecados, si yo he puesto mi confianza en Jesús de que es mi único Salvador, ¿por qué no me siento así entonces? ¿Por qué no vivo de esa manera? ¿Por qué no vivo entonces como si tuviera todas las bendiciones de Dios a mi disposición? Y miren, ¿saben qué? Ese es el punto de Efesios. ¿Saben qué es lo que está haciendo Pablo? Les está diciendo, esto es lo que ustedes tienen disponible. Esto es lo que ustedes son. ¿Y saben qué va a pasar? Los 3 primeros capítulos de Efesios, Pablo les va a decir, miren todo lo que ustedes son en Jesucristo. ¿Y saben qué va a hacer en los últimos 3 capítulos? Les va a decir, ahora vivan según eso que ya son, según esos recursos que ya tienen. ¿Cuál es el punto? Que tenemos todos los recursos en Cristo, ahora tenemos que utilizarlos. Tenemos que vivir por la fe en Jesucristo. Les voy a poner una ilustración más clara. Imagínense que un día le regalan unas vacaciones todo incluido. Es imaginación, pero suena lindo por lo menos, ¿cierto? Todo incluido.
incluye todo. Dice ahí, todo incluido. Y a usted le entregan su documentación con un montón de páginas en letra pequeña. Y usted dice, bueno, pues vamos a disfrutar. Usted coge, va a comprar los tiquetes y vuela, llega al aeropuerto, pues coge el taxi, paga el taxi, luego llega al hotel y dice, bueno, pues todo incluido, entonces está aquí incluido la habitación, algunas comidas, pero luego de repente hay una zona de snacks, de un montón de cosas chéveres y ricas y bebidas, y usted dice, ay, pues eso de pronto no estaba incluido, y usted empieza a pagar. No, pues que el niño quería un perrito caliente, bueno, usted lo paga, ¿cierto? Y luego resulta que había unos juegos en la playa, y usted también va y paga porque usted dice, no, pues eso no estaba incluido, y usted paga. Después llega, volvió usted a Cali, y la cuenta estuvo larga, y usted decía, uy, pero estas vacaciones todo incluido me salieron como caras, pensé que era todo incluido. Luego usted con calma dice, bueno, vamos a leer esto, y empieza a leer. Su paquete incluye recogida en su casa, puerta a puerta, aeropuerto, casa. Y usted, uy, ¿qué pasó? Y su paquete también incluye todos los snacks que había en el hotel. Todo. Por favor, vaya y coja más. Y su paquete también incluía los juegos de la playa. Y usted empieza... Miren, eso es lo que está haciendo Pablo con Efesios. Tienes todo lo que necesitas para vivir una vida fructífera en Cristo, pero necesitas vivir por la fe con lo que Él ya te ha dado. A veces vivimos neciamente sabiendo que Él ya nos ha dado todo, pero queremos vivirlo en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos. Pero Él ya nos ha dado absolutamente todo lo que necesitábamos para vivir la vida cristiana. Pablo quiere que comprendamos que ya tenemos todo en Cristo. Y si eso es verdad, entonces tenemos que vivir conforme a esa realidad. Número 3, escogidos antes de la fundación del mundo. Escogidos antes de la fundación del mundo. Pongan su mirada en el versículo 4 y les leo desde el 3. Miren, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y miren el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el punto 3? Escogidos antes de la fundación del mundo. Escogidos antes de la fundación del mundo. Aquí lo que Pablo está haciendo es darnos más detalles acerca de esas bendiciones que Dios nos ha dado. Nos está explicando cómo es que Dios nos ha bendecido. Esa bendición total que usted tiene, Él está dando detalles de cómo funciona. ¿Y cómo funciona? Él dice, miren, antes de que el mundo fuera creado, antes de que este universo existiera, Dios ya había determinado escogerlo, darle todas las bendiciones. Pongámoslo en términos claros para ustedes. Antes de que usted naciera, si usted está en Cristo Jesús hoy, antes de que usted naciera, Él ya había determinado eso. Escogidos antes de la fundación del mundo. Y algunos dicen, no, yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer que Dios haya escogido antes de la fundación del mundo. Por favor, mire el versículo 4. Según nos escogió en Él, ¿qué? Antes de la fundación del mundo. Algunas personas sienten, bueno, esto es injusto. ¿Cómo así que Dios escoge a unos sí y a otros no? Pero miren, hay que enfatizar algo. Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. Dios sería justo si nos mandara a todos al infierno, porque todos hemos vivido vidas que son dignas del infierno. Más bien el hecho de que Él esté salvando a algunos es una muestra de su gracia inmerecida. La pregunta difícil no es por qué Dios manda a algunos al infierno, la pregunta difícil es por qué tú, que también merecías ir al infierno, vas a ir al cielo. Esa es la pregunta difícil. ¿Por qué tú y yo, que merecíamos ir al infierno, vamos a ir al cielo? ¿Y saben cuál es la única respuesta? Por su gracia, por su gracia. Miren el versículo 4, ¿cómo funciona esto de la elección? Según nos escogió en Él. La elección para la salvación solo es posible con la operación completa de la Trinidad en la salvación. Dios Padre nos elige, pero nos elige a través de la obra redentora de Jesucristo. Nos puede adoptar como hijos porque Jesucristo pagó por nosotros.
¿Saben? Dios no simplemente perdona el pecado diciendo, esta persona pecó, yo voy a hacer como si ese pecado no existiera. Hagamos como que no existió. Usted y yo a veces queremos perdonar así. ¿Le ha pasado? Alguien hace algo contra usted y ese problema nunca se resuelve, nunca se habla. Y usted más bien dice, ¿sabe qué? Metamos eso debajo del tapete. Le quiero decir, esto es para otro sermón, pero quiero decirle, ese mugre del tapete va a salir en algún momento, si usted no resuelve bien las cosas. Pero Dios no funciona así. Dios no coge tu pecado y lo esconde debajo del tapete. Dios paga por ese pecado. Dios mismo paga por ese pecado. No es que Él se hace como el que yo no vi ese pecado. Más bien Él dice, yo cancelo completamente la deuda. Por eso es que está diciendo, según nos escogió en Él, refiriéndose a Jesucristo, que ya fue mencionado anteriormente. En palabras sencillas, Dios no puede simplemente pasar por alto los pecados de alguien y llevarlo al cielo. Para que alguien sea salvo, necesita un sustituto perfecto que haya muerto en su lugar. Y ese es Jesucristo. Y eso es lo que está enfatizando el versículo 4. Somos escogidos antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vayan un momento a Génesis capítulo 1, versículo 1. Es el versículo más fácil de encontrar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Miren, ese pasaje que estamos leyendo en Efesios dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Sabe qué significa eso? Que su elección, si usted está en Cristo, sucedió antes de Génesis 1:1. Antes de que Él creara el universo. Antes de que Adán y Eva fueran creados, antes de que Adán y Eva pecaran, usted ya estaba en la mente de Dios y Dios había decidido poner su amor eterno sobre usted. Eso tiene que cambiar la manera en que usted adora a Dios, en que usted vive. Y cuando usted se pregunta, ¿por qué a mí? En medio de tanta gente que existe en este planeta, el más vil de todos. Y la única razón es por pura gracia. Ni siquiera entendemos la razón de por qué lo hizo. Por qué Él decidió hacerlo. Dice por su beneplácito, porque su voluntad lo quiso así. No hay ninguna explicación. Usted no había hecho ni malo ni bueno. Sus papás, sus abuelos, ni siquiera existían. No existía nadie. Y Dios ya lo tenía a usted en los planes eternos. Eso es amor de pura gracia. Eso es amor sin merecerlo absolutamente. Antes de la fundación del mundo. Cronológicamente, antes de Génesis 1:1, usted ya estaba en la mente de Dios. Había sido elegido y predestinado para la salvación. Completamente elegidos antes de la fundación del mundo. Número 4. Escogidos para vivir vidas santas. Escogidos para vivir vidas santas. Miren el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero hay un propósito. ¿Para qué? Miren lo que dice el versículo 4. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Cuál es el propósito que está destacando aquí? Esta elección, esta salvación era para que usted y yo viviéramos vidas santas y sin mancha delante de Él y en amor. Delante de Él y en amor. Esta frase lo que está haciendo es que está conectándose con la anterior. Nuestra elección tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que vivamos vidas santas. Que vivamos vidas santas. Si usted pertenece a la familia de Dios, entonces viva como alguien que pertenece a la familia de Dios. Hay personas que simplemente dicen, yo soy cristiano, pero no viven como cristiano. Si usted pertenece a la familia de Dios, necesariamente tiene que vivir como alguien que es miembro de la familia de Dios. Aquí nos está hablando de uno de los propósitos de la elección, y es la santificación. ¿Qué significa ser santo? Que debemos vivir de manera diferente, de una manera apartada. Y con esto no estoy hablando de ser como un monje que se va a vivir por allá en una montaña, lejos de cualquier conexión de otras personas. Cuando estamos hablando de vivir diferente, es que no vivimos bajo los patrones de este mundo, no vivimos bajo la filosofía de este mundo,
Vivimos bajo Jesucristo y los propósitos de Él. Eso significa ser santo. Lo vimos la semana pasada. Santos porque fuimos apartados posicionalmente, pero también santos que progresivamente se van pareciendo a Cristo. ¿Quiere decir que una vida santa es que usted no va a pecar más? Algunos grupos cristianos, entre comillas, digo entre comillas porque eso es falso, enseñan que alguien puede llegar a la perfección y ya no pecar nada más. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Dice que usted se va a ir apartando del pecado, va a ir siendo limpiado, que usted ya no va a practicar el pecado, que ya no tiene el pecado como deporte. Ser santo significa que estamos progresivamente pareciéndonos más a Jesucristo. Y miren una vez más, que este es el punto, no solamente de estos versículos, sino de toda la carta. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Les estoy diciendo lo que ustedes son, lo que ustedes tienen, ¿para qué? Para que entonces vivan conforme a eso. Si ustedes me dicen que son hijos de Dios, entonces tienen que vivir de esa manera. Si ustedes tienen todos los recursos, entonces tienen que vivir conforme a eso. ¿Qué significa realmente vivir por la fe en Cristo? Significa comprender que si eres cristiano, tienes toda la capacidad para vivir una vida santa. Y yo espero que esto Dios lo utilice para abrir los ojos de muchos hoy. Literalmente algunos tienen que abrir los ojos, ¿no? No, ya hay algunos idos, pero lejos. Tengo que volver a concentrarme. Que a veces veo el hermanito que desde que llega dice, no, pues hoy como que traigo almohada y todo. Pero me acuerdo, voy a hacer aquí un intermedio. Hay un profesor de predicación que teníamos que se llama Alex Montoya, y él desde inicio le dice, porque ya sabe que hay unos que siempre vienen a dormir, entonces él les decía, tranquilos, no se sienta mal, yo les voy a arrullar bien ahora a esta hora que sigue. Pero bueno, pido al Señor que abra sus ojos espirituales para entender esta verdad. Miren, nosotros hemos recibido no solamente perdón de nuestros pecados, sino que hemos recibido libertad de la esclavitud del pecado. Y esa es una verdad tremenda. Eso fue una verdad tremenda en mi vida cristiana, que no solamente fui perdonado, sino que Dios también en su salvación me da libertad de la esclavitud al pecado. Yo puedo ahora luchar contra mi pecado. Antes era esclavo y no podía, ni siquiera tenía los recursos, pero ahora Dios me dice, si tú estás en Cristo, tú tienes la capacidad de ser libre del pecado. Una ilustración, imagínense una persona que estuvo presa en una cárcel y siempre estuvo en el rincón de esa cárcel y vivió ahí, y ese era su refugio, en el rincón de esa cárcel, y un día la cárcel es abierta. Esa persona puede salir por primera vez, pero duró tanto tiempo acostumbrado al rincón que de vez en cuando vuelve al rincón de la cárcel y se acuesta ahí. ¿Saben qué? Eso podría ser una ilustración, no perfecta, pero una ilustración de un cristiano que ahora tiene libertad para ya no practicar el pecado y puede salir libre y puede, si quiere, no volver ahí, pero a veces regresa porque el viejo hombre regresa o porque deja que tome fuerza otra vez ese viejo hombre y regresa al rincón, pero la puerta está abierta. ¿Saben cuál es la ilustración con el incrédulo? La puerta está cerrada y no puede escapar de su pecado, pero el cristiano tiene la puerta abierta y puede ir afuera y no regresar ahí. Eso es lo que promete Jesucristo. No solo perdón de los pecados, sino libertad para luchar contra el pecado. Y algunos no están viviendo de esa manera porque no conocen los recursos que han sido dados para nosotros en Cristo Jesús. Aplicaciones prácticas. Deja de decir, no puedo amar a esta persona, no puedo perdonarla. Si estás en Cristo, deja de decir eso. Y te voy a decir por qué. Porque Romanos 5:5 dice lo siguiente: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Saben qué está diciendo este pasaje? Que Dios ya derramó todo su amor sobre nosotros y que usted tiene la capacidad de amar aún a alguien que le hizo daño. Usted, si está en Cristo, todo el amor de Dios ya ha sido derramado y usted tiene la capacidad de amar aún a sus enemigos. Ahora la pregunta es,
por fe va a empezar a amar a esa persona? Aquí estamos poniendo las cosas en su lugar. Eso significa vivir por la fe en Cristo. Algunas personas pensaban que vivir por la fe en Cristo era venir a la iglesia. Bueno, eso es una parte. Pero vivir por la fe en Cristo es creer lo que Dios dice. Y Dios dice que todo el amor ya ha sido derramado en ustedes y tienen la capacidad de amar. Y algunos dicen, bueno, pues tal vez puedo amar a los que me tratan bien. Esa no es la clase de amor que Dios derramó sobre nosotros. ¿Cuál fue la clase de amor que Dios derramó sobre nosotros? Que éramos sus enemigos y siendo sus enemigos, Él nos amó. Así que tú me dices, puedo amar a mis amigos, puedo amar a los cercanos, pero ¿saben qué dice Dios? Si quieres ser mi imitador, ama a tus enemigos, porque eso es lo que hace Dios. Ama de pura gracia. Otra aplicación, deja de decir que no puedes abandonar el pecado sexual, que no puedes abandonar el consumo de licor. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Presta atención a esto. Si usted está en Jesucristo, usted tiene espíritu de dominio propio. Usted ya tiene dominio propio. Ahora la pregunta es, ¿por la fe va a luchar creyendo que tiene el dominio propio que le ha dado Jesucristo? Eso es vivir por la fe en Jesucristo. Es creer que lo que Él ha dicho que yo tengo es verdad en mí y ahora yo voy a ponerlo en ejecución. Y usted va a luchar contra ese pecado diciendo, claro que puedo, porque Jesucristo me ha dado los recursos, porque tengo dominio propio. Algunas personas están pensando, no, cuando yo ya logre abandonar ese pecado, ahí voy a decir que tuve dominio propio. No funciona así en la lógica bíblica, porque eso significa que tú lo estarías haciendo. Lo que está diciendo es que tú ya tienes dominio propio, ahora ejecútalo por medio de la fe. Cree, camina en Jesucristo. Anda en Él. El mismo que levantó a Jesucristo entre los muertos es el mismo que te da el poder para vivir la vida cristiana. Tú tienes los recursos. Otra aplicación, deja de andar como un incrédulo si eres cristiano. Primera de Corintios 6:9, preste mucha atención. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este pasaje es muy claro, pero me encanta lo que dice el versículo 11. Y eso erais algunos de vosotros. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Eso eran algunos de ustedes, pero ustedes ya no lo son. Así que vivan como lo que son ahora. Miren lo que dice Pablo. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Si estás en Cristo, entonces vive como un cristiano. Eso éramos algunos de nosotros. Leemos esto y decimos, eso éramos algunos de nosotros. Y saben que cuando venga la tentación de volver al rincón, usted diga, eso era yo antes, pero yo ya no soy eso. Por la fe, yo ya no soy eso. Yo ya no puedo vivir de esa manera. Miren el versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ahí hay 3 características. Dice para que fuéramos santos. Ustedes ya saben lo que significa esto. Apartados, santificados, purificados. Para que fuéramos apartados para sus propósitos, para vivir una vida santa. Pero luego dice y sin mancha. Y yo creo que aquí está hablando de la santificación definitiva que vamos a tener cuando recibamos cuerpos glorificados. Él nos va a poder presentar y va a decir, estos son mis trofeos de gracia, sin mancha, sin ninguna mancha, limpios y purificados por la sangre de Jesucristo. Piense en el pecado más sucio que usted haya cometido. Si usted se ha arrepentido
y ha puesto su confianza en Cristo, no solo ese pecado, sino todos han sido completamente limpios. Y si era una mancha sucia, podrida, usted puede quedar blanco como la nieve a través de la sangre de Jesucristo. Necesita arrepentirse y poner toda su fe en Él. Pero usted es completamente limpio y va a ser presentado un día como un trofeo de la gracia de Dios, puro y sin mancha, sin nada de que avergonzarse. Pero ¿qué más dice el versículo? Santos y sin mancha delante de Él en amor. Y ahí hay una discusión porque algunos conectan en amor con lo que sigue en el versículo 5. Es decir, algunos dicen, en amor nos predestinó. Pero por lo que está apuntando todo en el idioma original, en amor está conectado con ser santos y sin mancha. Siempre Pablo utiliza esa frase comúnmente en amor para aclarar lo que acaba de decir. No hay ningún caso donde sea algo para comenzar la frase, sino que siempre es para aclarar la frase. Y por eso aquí que pensamos esto, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Y qué está hablando? Está diciendo que esta santificación, esta pureza que tiene el cristiano, tiene que estar basada en el amor que tenemos por Dios. ¿Saben cuál es la clave para luchar contra el pecado? Amar a Jesucristo. Es en amor que somos santificados. Es por el amor que le tenemos a Él. ¿Saben? Dios no está reuniendo un grupo de legalistas que se crean mejor los unos que los otros. Dios está levantando un pueblo que cuando lee esto dice, te amo por lo que has hecho y quiero vivir en santidad y quiero vivir para tu gloria. Eso es lo que Dios está preparando. Y por eso creo que también tiene sentido en el contexto. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Es a través del amor. Esto lo he repetido una y otra vez cuando hablo con personas que, por ejemplo, luchan con la pornografía. Piensan que mi consejo va a ser quita el internet, quita el celular, quita el televisor. Todo eso hay que hacerlo. Pero ¿saben cuál es la clave? Ama más a Jesucristo. Porque si tú lo amas más, aun cuando estés solo y nadie te esté viendo, vas a luchar contra ese pecado porque lo amas demasiado a Él. ¿Saben cuál es la clave para luchar contra el pecado? Enamorarse más de Jesucristo. Por eso esta santificación es en amor por Él. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Cómo muestras que amas a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Así que la santificación en la Biblia tiene una conexión profunda con el amor. Miren lo que dice desde el versículo 3. Vamos viendo lo que hemos visto hasta el momento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así que hemos visto primero que somos escogidos en Cristo Jesús. Número 2, que somos escogidos para recibir toda bendición de Dios. Número 3, somos escogidos antes de la fundación del mundo. Y número 4, somos escogidos para vivir vidas santas. Ahora número 5, escogidos para ser adoptados. Escogidos para ser adoptados. Miren el versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Cuál es la quinta realidad acerca de nuestra elección? Lo que está diciendo aquí es que fuimos elegidos para ser adoptados. Fuimos elegidos para ser adoptados, para ser parte de la familia de Dios. Pero hay una palabra ahí que a algunas personas no les gusta. Hay personas que no soportan la palabra predestinación, yo no sé por qué. Y algunas veces hasta que llegan a esta iglesia dicen, ay, pero si está en la Biblia y está por todo lado. Pero pues es la verdad, Dios nos predestinó. Y aquí hagamos la diferencia. ¿Qué significa la elección? La elección significa que Dios escoge a los que va a salvar sin ningunos méritos en esa persona, sino por pura gracia. Pero ¿qué es la predestinación? Que esos escogidos, el Señor predestina la ruta y camino que van a vivir. Y creo que va a haber, digamos, cuando estamos hablando de la predestinación, estamos hablando particularmente de los escogidos. Pero yo creo que Dios es soberano sobre todo lo que sucede en este planeta. No se mueve ni una molécula sin que Dios lo haya determinado. Dios es soberano.
Dios predestina. Algunos han querido decir, no, lo que pasa es que Dios conoce el futuro, entonces Él ya vio lo que íbamos a hacer, entonces Él predestinó eso que íbamos a hacer. Bueno, eso es más enredado, ni lo puedo explicar, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que Él activamente determina la ruta de cada persona. Y por eso es que usted puede venir con confianza en medio de la situación más difícil hoy y decir, gracias, porque esto es lo que tú has determinado para mí y es bueno. Aún si se muriera alguien, aún si Él nos quitara la vida, aún si Él nos quitara absolutamente todo, como lo hizo con Job, podemos seguir diciendo, bendito sea el nombre del Señor. Lo que Él determina es lo bueno para nosotros. Y aquí Él está diciendo, no está hablando de la predestinación en todos los aspectos, que podríamos hablar de todo eso, pero está hablando de algo particular. ¿Nos predestinó para qué? Para ser adoptados. Usted un día vendría a la existencia, viviría una vida y en algún punto de su vida sería adoptado como hijo. ¿Y saben qué? Qué hermoso que para alguien hoy sea el día en que es adoptado como hijo de Dios. Que tal vez ha vivido toda su vida pensando que sigue a Dios, pero tal vez hoy es el día que va a entregar su vida a Jesucristo y que confiesa sus pecados y que reconoce que Jesucristo es el único Salvador. Si ese es el caso con alguno, hoy puede ser el día que empiece su adopción. Hoy puede ser el día que usted pertenezca a la familia de Dios. Nos predestinó para adopción como hijos. ¿Qué significa esto? Varias cosas. Primero, que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Él le dio potestad a los que creen en su Hijo de ser llamados hijos de Dios. Todos venimos a este mundo siendo hijos de Satanás, es lo que enseña la Biblia. Y aquellos que se arrepienten y creen, aquellos que han sido elegidos por el Padre y que un día vienen a salvación, entonces son adoptados y pueden llamar a Dios Padre y Dios los ve a ellos como hijos. Eso es lo primero que podemos enfatizar. Lo segundo que podemos enfatizar es Dios salva de manera irresistible. Si Dios lo predestinó para adopción, ¿qué significa eso? Que por más que usted se quiera escapar, no va a poder escaparse si usted es de Dios. Hay pasajes de la Escritura que dicen que la bendición de Dios es como si nos estuviera persiguiendo, como un cazador. Si usted es de Dios, no puede escaparse, y eso es hermoso. Dios salva de manera irresistible. Dios nos salva para tener una relación íntima y familiar. Es un padre que está derramando abundancia de amor y bendición y ha decidido añadir más miembros a su familia. Aquí les pongo una ilustración. Imagínense un juez que tiene un delincuente y ese juez decide absolver la deuda del delincuente. Pero ¿saben cuál es la ilustración del Evangelio? Que este juez es Dios y Dios absuelve a ese delincuente. ¿Saben por qué? Porque Él dice, yo voy a pagar la deuda por ti. Tú vas a poder quedar libre porque yo voy a pagar la deuda. Pero ¿saben? Eso es limitado. ¿Saben qué más dice el Evangelio? Que ese juez dice, ya no vas a ir a la cárcel porque yo voy a pagar la deuda por ti. Pero ¿sabes qué? Se quita sus trajes de juez, baja y le dice, ¿quieres ser mi hijo? Te voy a adoptar. No solamente te voy a dejar libre, sino que quiero tener una relación íntima contigo. Quiero que pertenezcas a mi familia. Eso es lo que le está diciendo Dios a todo pecador que se arrepiente y cree en Él. No solamente te voy a perdonar y te voy a limpiar, sino que quiero que pertenezcas a mi familia eternamente. ¿Eso no es lo más hermoso que alguien podría escuchar? Eso es lo que hace Dios con los suyos. Los predestina para adopción como hijos para sí, para su familia. Y lo hace mediante Jesucristo, como lo hemos repetido una y otra vez. Esta adopción también se puede lograr, ¿por qué? Porque Jesucristo pagó por nosotros. ¿Y cuál es la razón de esa adopción? Miren cómo termina el versículo 5. Conforme al beneplácito de su voluntad. Porque Él lo decide, porque Él lo quiere. No hay otra razón. Y terminamos con el último punto, escogidos para alabanza de Dios. Miren el versículo 6. Todo esto para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Cuál es el propósito final? La alabanza de la gloria de su gracia. Un propósito de todo esto
es que Dios sea exaltado. Y comenzó así Pablo, ¿no? ¿Cómo comenzó en el versículo 3? Bendito, bendito sea Dios y Padre. Termina en el versículo 6, por lo menos de esta sección, diciendo que el propósito es para que la gracia, la gloria de la gracia de Dios sea exaltada. Y cuando está hablando de la gloria de la gracia, está hablando del brillo, de la belleza. Está diciendo que ustedes miren la gracia de Dios y digan, qué cosa tan hermosa, qué cosa tan gloriosa, y la exaltemos y estén ustedes ahí con sus corazones diciendo, gracias Señor por tu perdón, gracias por tu gracia, gracias porque yo merecía juicio, pero voy a ser perdonado, gracias porque merecía estar lejos de ti y tú me adoptas en tu familia. ¿Saben qué es lo que está haciendo el Señor? Levantando un pueblo que eternamente esté alabándolo y estar agradecidos con Él. Yo a veces me pongo a pensar estar en el cielo y yo digo, recordando toda la vida que viví delante del Señor, que no merezco estar ahí, y solamente diciendo, eternamente, yo creo que voy a estar diciendo, yo solo estoy aquí por la gracia de Jesucristo y lo voy a alabar. Pero ¿saben qué? No voy a empezar a alabarlo el día que esté en el cielo, quiero empezar desde ya, vivir para su gloria, desgastar los años de vida que me dé para su gloria, porque Él lo merece absolutamente todo. No le estoy pagando absolutamente nada. Él ha sido tan bueno, ha sido tan misericordioso, ha perdonado todos mis pecados, me ha bendecido una y otra vez. A veces pienso en las bendiciones de Dios como si un zancudito estuviera entrando a las cataratas del Niágara. Así es la bendición de Dios. Imagínense un zancudito pequeñito y así son las avalanchas de bendición de Dios sobre nosotros. ¿Qué más puede quedar? ¿Qué más va a ser uno que está en Cristo? Eternamente alabando a Dios, sirviéndole por la eternidad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Miren el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Mira, aquí Pablo está siendo redundante. Está diciendo por la gracia gratuita, como enfatizando, mire, esto usted no se lo ganó, es por gracia. Disfrute, viva la vida cristiana con gozo. Hay personas que a veces llegan y me dicen, uy, es que ser cristiano es duro, ¿no, pastor? Pues la verdad no sé de qué me están hablando. Es un gozo, es una alegría. Todo lo que nos mandas para nuestro bien, nos da todos los recursos. Es bueno, misericordioso, y me promete que un día voy a estar con Él por la gloria, en la gloria por pura gracia. Pues yo no sé qué le ven de difícil. Ahora, ¿que es difícil luchar contra el pecado? Claro, esa es una lucha. Pero como estoy hablando de esas personas que hablan de como, uy, qué difícil pensar que las cosas que Dios manda pues son realmente buenas para mí. Eso yo no estoy de acuerdo con eso. Todo es una bondad y una gracia de su parte. Qué privilegio más bien pertenecer a su pueblo. Concluimos. Hemos sido escogidos en Cristo Jesús para recibir toda bendición. Hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Hemos sido escogidos para santificación. Hemos sido escogidos para adopción. Y finalmente hemos sido escogidos para alabanza a Dios. Para la alabanza de Dios. Si has sido escogido en Cristo, entonces comienza a vivir para su gloria desde este momento. Alabemos y exaltemos a nuestro Dios. ¿Y saben qué? No sean como ese turista que recibió todos los regalos y no disfrutó de ellos. Todos los recursos, toda bendición espiritual está dada para nosotros para que vivamos al máximo la vida cristiana. Ahora por fe tenemos que vivir de esa manera. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por este día especial donde estamos celebrando 3 años como iglesia. Bendícenos a través de tu palabra, que esas bendiciones que ya fueron decretadas desde antes de que el mundo existiera, ahora nosotros por la fe podamos disfrutarlas en el día a día. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por el perdón de nuestros pecados y gracias por Jesucristo, porque es solamente en Él que podemos disfrutar de todo esto. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén.